de trabajo que traiga los diferentes conocimientos, porque usualmente el mejor abogado capacitado en términos de este tipo de criminalidad no necesariamente está capacitado en el área de computadora o medios electrónicos. Usualmente el mejor capacitado en los medios electrónicos no necesariamente está capacitado en la naturaleza de los esquemas. Tampoco ese está capacitado en esquemas de contabilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Si seguimos estudiando este tipo de criminalidad desde nuestro nicho, pocas aportaciones vamos a hacer. ¿Qué pretendemos? Bueno, es que esto se estudia. La universidad donde tú estudias tiene una maestría en crímenes financieros, ¿verdad? Y te va a decir, wow, sí, es única en Puerto Rico. Se dan allí unos cursos que no se da en ningún otro lugar de la isla. Me atrevería a decir Centro y Suramérica, que eso es mucho decir. Pero ¿cuál es el enfoque? La idea no es sacar especialistas en nada, es que conozcan este tipo de criminalidad y sobre todo el enfoque interdisciplinario que hay que hacer para combatirla. Si tú me dices que hay profesionales en Puerto Rico, sí, y estamos formando otros, que tengan el enfoque interdisciplinario para manejar una investigación, ¿no? Y alguno de ustedes me va a decir, porque siempre surge, y perdóname Jorge que me extienda en esto, siempre surge, bueno sí, lo que pasa es que las unidades del sistema federal tienen equipos y tienen task force interdisciplinarios, y yo le voy a decir, espérese un momentito ahí. No podemos comparar ninguna agencia federal, porque, bueno, pues para decirte un detalle muy sencillo, el FBI posiblemente recibe 100 casos. De esos 100 investiga uno. Y usted va a decir, ¿cómo? Sí, porque las agencias federales son selectivos en su intervención y hacen una evaluación de unos criterios para determinar si sus recursos van a ser o van a intervenir en un caso que verdaderamente logre convicción en su día. Eso significa que si el caso yo lo puedo cuadrar, lo investigo. Y si no lo puedo cuadrar, pues no intervengo en él. Por eso lo que pasa es que el FBI ni ninguna agencia federal produce las no intervenciones que hace de casos que le son referidos diariamente. Porque son más en los que no intervienen que los que intervienen. Bueno, seguro, si a mí me refieren 100 casos y yo escojo el más lindo, el más bonito, en el que yo estoy más preparado para intervenir, pues lógicamente mi nivel de éxito y mi probabilidad de éxito es mucho más alta. Pero cuando se trata de los gobiernos estatales, y a este me refiero a Puerto Rico y cualquier otro estado, tienen que investigar todo lo que les llega. Porque tienen una responsabilidad con el pueblo y no pueden ser selectivos. Y en ese sentido se distribuyen los recursos, ¿verdad? Así que cada vez que a mí me viene, y usted disculpe la lata, pero cada vez que me viene a mí un estudiante, no, pero es que el sistema federal, no, espérese un momentito. Eso no lo determina si son mejores investigadores, lo determina primero que tienen recursos inagotables, número uno, y número dos, para un número muy limitado de casos. Perdónenme lo que les voy a decir, pero así cualquiera, ¿verdad? Así cualquiera. Próxima pregunta. Si hacemos la estadística al revés, sería bien interesante. Sí. ¿Cuántos te llegaron y cuántos realmente no quisiste involucrarte en él? Pues el número va a ser bien alto. Ahí el número va a ser bien alto. Doña Natalia Jiménez, pregunta. Buenas tardes. ¿Me escuchas? Saludos, Natalia. Sí. Ok. Mi pregunta era, ¿qué características debe poseer una agencia u organismo que pretenda investigar casos de esta naturaleza? Natalia, gracias por la pregunta. Mira, yo te diría que es importante que la investigación de un delito financiero deba realizarse de forma conjunta entre el sector privado y el sector público. Y ahora Natalia va a decir, se volvió loco. ¿Verdad? ¿Cómo eso de que el sector privado intervenga en una investigación de naturaleza criminal? Mira, eso ocurre todos los días en todos los estados de la nación norteamericana, porque ¿sabes qué? Si no interviene quien investiga realmente y es capaz de producir la evidencia sin ni siquiera una orden del tribunal, es la empresa privada que está manejando el caso de fraude. Por ejemplo, si se somete un caso de fraude del banco X, porque el banco X identificó
y está alertando al sistema público de investigación, sea estatal o federal, de que hay un esquema de fraude vinculado a una transacción de ese banco, ¿quién tú crees que tiene la capacidad para levantar más rápido la evidencia electrónica si no es el propio banco? Pero en ocasiones, por llevarse créditos individuales, no damos espacio a eso. Yo te diría a ti que ha sido también por parte de los profesores de justicia criminal, y aquí yo me monto en el barco, ¿verdad? Y me critico a mí mismo. Siempre hacemos énfasis del estudio de la investigación criminal desde el punto de vista gubernamental. Ese posiblemente, en casos del crimen financiero, es el menos que investiga. Cuando yo trabajé en la oficina de antifraude del comisionado de seguro de Puerto Rico, eran las compañías de seguro y los clientes de seguro quien trabajaba en la investigación y se integraban en ese momento. ¿Por qué? Porque producían todo sin la necesidad de yo tener que ir al tribunal, sin la necesidad de yo tener que mover nada. Dime. Usamos el ejemplo ahora mismo de la transacción que les acabo de hablar del gobierno de Retiro. Quien lo identifica es el banco, Claro, no es el propio gobierno. Claro, las benditas pruebas, quien lo identifica es un banco y quien detiene la transacción es el banco, ¿verdad? Así que, sí, número uno, así que la investigación tiene que ser conjunta. Número dos, tiene que procurar producir conocimiento. Aquí hacemos una investigación de primer orden, combinada entre el sistema privado y el público, y es el secreto más guardado del mundo. No producimos conocimiento de eso. Número dos, hay que participar activamente en la creación de publicaciones especializadas. Y ahí está en el bote montado la facultad, ahí está en el bote montado la banca privada y el gobierno. Hay que publicar sobre esos datos para que ustedes tengan acceso a esa información y tengan la capacidad de poder entender eso y mejorarlo, porque estos esquemas cambian todos los días. De lo que yo estoy hablando hoy, ya la semana que viene va a ser diferente, y cuidado si mañana. Además, estas agencias del gobierno y privadas tienen que hacer alianzas con las universidades para que nosotros podamos el currículo adaptarlo a lo que realmente está ocurriendo en este momento relacionado con esa investigación. Es importante la teoría, porque la teoría nos da formalidad, nos da profundidad en el análisis, pero tiene que esa teoría estar en contacto también con lo que está ocurriendo en el momento afuera. Y también es necesario no mirar todo a través de la garita del morro. Hay más vida. Hay que hacer encuentros internacionales. Tenemos que buscar información en otros países, no solo en el norte. Hay que buscar la información también en América del Sur. Hay que buscar también información en Europa. Porque estos esquemas se proyectan de manera distinta en esos lugares. Y a veces el que nos llega a Puerto Rico viene proveniente de Europa. A veces viene proveniente de Colombia. A veces viene proveniente de México, ¿verdad? Y tenemos que estar pendientes de eso. O sea que hay que hacer vínculos internacionales. Y finalmente, nosotros tenemos una miopía, porque miramos lo que ocurre y no somos capaces de ver cómo se previene. Hay que darle una mirada a la prevención. Tenemos que buscar cómo ese conocimiento que generamos sirve para prevenir y poder finalmente reducir la incidencia. Gracias por la pregunta. Tenemos otra pregunta, Melanie. Tengo aquí a Dailin Suárez. Adelante. Buenas tardes, profesor. Mi pregunta es, si es complicado en estos momentos poder investigar los fraudes cibernéticos, ya que es más complicado encontrar de dónde salieron, ¿cómo se van a investigar los fraudes que están siendo ocasionados por empresas privadas? Ejemplo, hay empresas privadas que están retirándole los días libres a los trabajadores para que no cobrarle esos días. O sea, de los días de vacaciones, ellos lo que hacen es que obligan al trabajador a tomar esos días para no tener que pagarle esos días. Como yo voy a investigar esos esquemas que se están creando en empresas privadas, ya que antes, para mi conocer, era un poquito más complicado encontrar los esquemas fraudulentos en empresas privadas. ¿Cómo vamos a llegar a investigar esos casos? Porque no solamente estamos defraudando el empleado,
sino también estamos defraudando la persona que está recibiendo ese servicio. Conocido que personas están teniendo problemas económicos por ese mismo esquema, para no tener que pagarle al empleado. Sí. ¿Cómo vamos a investigar eso? Sí, la preocupación que trae, primero gracias por la pregunta, la preocupación que traes es interesante y yo no sé si yo tengo una contestación, pero te voy a decir qué es lo que ocurre. Primero, como te dije anteriormente, primero vamos a ver cómo surge esa información. En la década del 90 hubo un documento muy importante que después se convirtió en un libro del contable senior del GAO, el General Accounting Officer de los Estados Unidos. El Contralor de Estados Unidos, para que es el Contralor de Estados Unidos, que dijo que la estadística de fraude se dividía en 3 grupos. Que un 20% era el fraude que nosotros conocíamos y llegaba a nosotros a través del dominio público. Un 20% era el fraude que se detectaba en las empresas y nunca llegaba al dominio público. Y más de un 60% no sabíamos qué estaba ocurriendo porque nunca éramos capaces de detectar. Así que un poco lo que yo te estoy diciendo con esto es que si tú sumas el 60 con el 20 que se queda en las empresas y nunca llega a ser reportado, estamos hablando que la estadística que nos llega es un 20%. O sea, que si tomamos el criterio de ese funcionario, que era el contador senior de nada más y nada menos el GAO de los Estados Unidos, y le damos alguna credibilidad a eso, nosotros estamos hablando aquí de una estadística del 20% de lo que el fraude está ocurriendo. ¿Cómo nosotros llegamos ahí? Con acuerdos con la empresa privada. Que la empresa privada se sienta cómoda de poder hacer esa notificación. Pero cuando hablamos de momentos como este, distinguido estudiante que haces esa pregunta, ¿tú crees que el gobierno tiene espacio? Yo no voy a decir gobierno, no voy a hablar del gobierno porque ya el gobierno tiene bastante mala reputación. ¿Tú te crees que el sistema de justicia, para empezar, ni vista todavía hay en vivo? ¿Verdad? Yo no sé si el amigo que ve casos criminales ha visto alguna por videoconferencia, pero todavía no hay acceso de esta manera, ¿verdad? Así que el levantar un esquema de esa naturaleza, lo mejor que tiene este momento es que resulta invisible, que es lo que tú quieres ver. Resulta invisible para el aparato de justicia criminal. Y si se llega a procesar, estamos hablando de años. Por eso es que los eventos, acabas de concluir tú misma, que los eventos de esta naturaleza son el perfect storm para darse, porque la mayoría de ellos no van a ser detectados, y si son detectados, el sistema no tiene espacio ni le va a dedicar tiempo eso ahora. La noticia no es buena, ni las noticias tampoco, pero bueno. Es lo que hay. Natalia Serrano. En lo que Natalia se conecta, aquí tengo, fíjate, qué interesante. Aquí tengo uno de mis estudiantes que es retirado de una agencia federal de investigación, ¿verdad? ¿Verdad? Y fíjate lo que dice, ¿verdad? No te voy a quemar, tranquilo, pero fíjate lo que dice. Se eligen los mejores casos, pues la cantidad de casos que le llegan a uno es exorbitante. Uno se enfoca en los de más prioridad y son superiores a los que uno puede trabajar, ¿verdad? Porque los recursos al final del día son limitados, ¿verdad? Gracias por el comentario, José. Adelante, Jorge. Natalia, adelante. Ok, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, claro. Okay. Mi pregunta es la siguiente.
¿Usted cree que las disposiciones jurídicas implantadas en Puerto Rico acerca del fraude son un factor deficiente para procesar a quienes cometen este delito? Mira, en la medida en que no se mantienen al día, en la medida en que no sufren enmiendas para atemperarlas con la realidad de los esquemas, te tengo que decir que sí. No voy a decir ineficientes, ¿verdad? A mí me gusta siempre ver el vaso lleno. Y Puerto Rico ha hecho ciertos adelantos vinculados a la criminalidad financiera, pero que hayan mejorado la capacidad de detección, que hayan mejorado un gobierno sensible a atender ese tipo de casos, que tenga la estructura para recibir ese tipo de casos, lo dudo mucho. No es el caso de Puerto Rico. Ha sido así el caso de tantos otros lugares. O sea, estamos hablando de un problema a nivel mundial. Recuerda que mucha gente asocia este tipo de fraude con el fraude de los poderosos. Y es más difícil investigar a un poderoso que a alguien que no lo es. Se requiere mucha voluntad. En la pasada conferencia del Congreso Iberoamericano que se llevó a cabo en Costa Rica, es interesante cómo uno de los principales criminólogos del siglo pasado y de este, ¿verdad?, Eugenio Zaffaroni, estableció que el problema principal que tiene la corrupción no es la estructura, es la falta de voluntad de los que componen esa estructura en tomar disposiciones serias con un problema como este. Y eso es mucho decir. Así que eso no es mío, eso me lo copio de uno de los principales criminólogos del mundo moderno, ahora vamos a decir así, y requiere eso, requiere de un investigador preparado, formalmente preparado. En eso ustedes están trabajando. Requiere de mantenerse al día con los esquemas y requiere mucho de eso. Si eso no lo recoge la legislación y la legislación no se sirve de eso, y tenemos una legislación que en ocasiones uno no sabe si hace el caso tan difícil y tan complejo para que finalmente no se llegue a aprobar. Mire, pregúntele al Departamento de Hacienda. En los últimos 10 años, ¿cuántos casos de lavado de dinero ha presentado en los tribunales de Puerto Rico? Yo no sé si ustedes me están viendo bien todos ustedes, pero la contestación es esta. Sí, ninguna. ¿Verdad? Así que creo que con eso contesté la pregunta. Gracias. Silmarí, veo que tienes otra pregunta, Silmarí. Jóvenes, nos quedan 3 minutitos para acabar la charla con el profesor. Silmarí, adelante. Pues lo mío es más bien como un comentario. Yo creo que también como individuos debemos utilizar herramientas a nuestro favor para evitar o detectar algún fraude, por ejemplo, habilitar notificaciones en los teléfonos acerca de nuestras transacciones bancarias, Bueno, sí. Verificar anualmente nuestro historial crediticio. Creo que son algunas prácticas que debemos tener para estar como alerta. Claro, sí, Mari. Además de todo lo que hemos hablado en términos de recomendaciones hoy, que es lo que puede evitar en una medida u otra ciertos esquemas, es estar preocupado, saber que esto existe, estar preocupado, y después que llega la preocupación, para alejar la preocupación hay que ocuparse. Y una de las formas de cómo ocuparse es lo que tú acabas de decir. Esta información privilegiada, mira, ¿cuántas veces metemos nosotros todos nuestros passwords y todos nuestros códigos de entrada para que cuando abramos la computadora y demos un clic tengamos acceso, para no estar metiendo password, para no estar metiendo usernames? Eso todos lo hacemos. ¿Qué pasa que cuando hacemos eso y alguien puede penetrar el sistema electrónico, hace exactamente lo mismo para poder entrar a tus cuentas y obtener la información? Gracias. Una última pregunta, Dailin, que veo que levantaste la mano nuevamente. Una pregunta. Sí. Ahora, cuando acabe esta situación de la epidemia, claro está que hay un aumento de fraude. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué usted cree que vamos a hacer luego de que todo esto acabe? ¿Qué pasos usted recomienda para que nosotros podamos investigar este tipo de fraude? Para que nosotros podamos llegar a un acuerdo para llegar luego de la epidemia. Yo creo que no es distinto a otros problemas que enfrenta. Primero, gracias por la pregunta. No es distinto a otros problemas que enfrenta el país. Lo primero que hay que hacer, ya ustedes lo están haciendo, que es prepararse. Lo segundo que hay que hacer es
reconocer lo que nos espera. Y lo tercero, exigir respuesta, accountability, exigir a las agencias correspondientes que hagan el trabajo que tienen que hacer. Tenemos que ser más exigentes con lo que nosotros le solicitamos a quienes colocamos ahí. Tenemos que pedir cuentas. ¿Y por qué no? Insertarse en esa corriente. Todos ustedes van a ser parte en algún momento, ya sea de la empresa privada o del gobierno. Saber que esta información existe y comenzar a alterar esos patrones tradicionales que no nos han llevado a otro sitio que al que estamos ahora. Yo asumo la culpa que me corresponde, porque no estoy aquí para enseñarles nada a ustedes, porque mi generación realmente hizo poco o nada con esto. Ahora, para mí se me hace muy difícil decirte qué tú vas a hacer. Eso me lo vas a tener que decir tú algún día. Y espero que lo hagas y me lo digas. Porque a lo que te vas a enfrentar y el esquema que vas a ver cuando seas una gran investigadora, que estoy seguro que lo vas a hacer, eso tú me vas a tener que venir a la universidad y decirme, mire, profesor, ahora eso que usted está dando ahí está bien chévere, pero ahora lo que estamos nosotros investigando es esto y esto y esto, ¿verdad? Y ahí yo reconozco, ¿verdad? Y mía culpa, ¿verdad? Porque mi generación no lo pudo hacer. Ahora, yo te devuelvo la pregunta. ¿Qué tú vas a hacer? Porque al final de cuentas se trata de lo que tú vas a hacer. Lo que yo te digo hoy, la semana que viene o en un mes a lo mejor, ya no te sirve de mucho. Ya ha cambiado. Ahora esa es tu responsabilidad. Y yo espero que cuando la tengas regreses a la universidad y le digas a Jorge y a mí qué cosas tenemos que incluir para pasárselas a los que vienen detrás. Muchas gracias. Así es. Melvin, agradecido de tu tiempo al doctor Melvin Rosario Crespo por estar con nosotros en la tarde de hoy. Compartir conocimiento, que esas son las ventajas que usted tiene en la Universidad Interamericana, que podemos entre profesores intercambiar información, hacer este tipo de joint venture criminalístico, por ponerle un nombre, ¿verdad? Donde podemos tener estas oportunidades. Y a mí me parece excelente que usted puede interactuar con otros profesores que eventualmente le pueden dar clases también. Si usted sigue la maestría en fraude económico, ¿verdad? Que Melvin es quien la dirige y muy bien está elaborando la misma. Así que lo importante, jóvenes, es que usted siga adquiriendo conocimiento de todo esto y que vamos a seguir discutiendo estos temas, porque estamos en un mundo donde todo ha cambiado y la nueva orden de vida va a ser utilizar los sistemas electrónicos para interactuar. Desde comprar una casa, que se está dando cuenta que ahora todo va a ser cierres electrónicos, por email, transacciones donde incluso un notario, el abogado va a tener que hacer su transacción vía electrónica, cambia el sistema de Estado de Derecho en Puerto Rico de muchas cosas, y esto va a ser parte de lo que nos vamos a enfrentar ahora. Así que agradecido, llegamos a tener 47 personas conectadas en la presentación, me parece que es extraordinario. De igual manera, gracias al profesor Ramón Torres y sobre todo a Melvin por sacar de tu tiempo y por acceder a involucrarte en estas locuras que yo a veces programo ahí para ayudar a los muchachos. De poetas y locos todos tenemos un poco y me incluyo. Gracias a ustedes por la invitación, estoy a la orden de ustedes, distinguido profesor, cuando usted me necesite, estoy disponible para disfrutar del salón suyo que ya lo hemos hecho antes y espero que lo sigamos haciendo. Gracias y que pasen buenas tardes todos. Dios los bendiga. Buenas tardes, jóvenes, y muchas gracias por estar en la tarde de hoy con nosotros. Nos vemos.